Dios. Y algo que es muy hermoso ver y entender es cómo Dios se mueve. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿A cuántos les gusta el mover de Dios? Yo no sé tú, pero a mí en lo personal cuando Dios se mueve es algo que rompe. Siempre rompe. ¿En qué aspecto rompe? Nuestra forma de pensar, rompe nuestros límites, rompe nuestras barreras. Y Dios siempre tiene cosas nuevas para nuestra vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Y le quiero dar gracias a Dios porque nuevamente me da la oportunidad de estar aquí frente a usted. Yo le doy gracias a Dios porque, aunque no lo crea, Dios me ha librado de muchas cosas y me ha rescatado. Y yo puedo ver la mano de Dios en mi vida. De una de otra manera, a veces uno quiere escaparle, quiere hacerle de Jonás, quiere huir de las cosas de Dios, quiere huir del llamado, quiere huir de las cosas, pero siempre Dios nos trae de vuelta, y cuando Dios nos trae de vuelta uno entiende el porqué de las cosas. Y no solamente eso, sino que uno se enamora más de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Y Dios tiene cosas grandes para nuestras vidas, así que yo te voy a invitar a que hoy en esta tarde mantengas tu corazón abierto, mantengas tus oídos espirituales atentos a la palabra de Dios, y que sea la palabra de Dios llenando tu vida, amén. Así que donde estás, yo te voy a pedir que inclines tu rostro y vamos a hacer una oración. Padre Santo, Dios, queremos, Padre bendito, que seas tu Dios llenando nuestras vidas, llenando nuestros corazones. Gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar aquí todos juntos como la familia que nos permite ser en tu nombre. Dice a toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y yo esta palabra, yo estaba pensando, ya hace tiempo Dios ya me había dado esta palabra. Y yo no entendía por qué Dios me la daba, y yo sentía que Dios tenía algo grande que hablar a través de este mensaje. Y yo como título le puse: cuida tu aceite. Voltea con tu hermano y dile: cuida tu aceite. Ahora dile al que está a tu otro lado y dile: cuida tu aceite. Voltea con el que está atrás y dile: cuida tu aceite. Amén. Y ahora yo estaba investigando un poco acerca de esto, y la palabra cuidar, yo encontré un significado que dice que es procurar, o es la vigilancia a las atenciones necesarias, o las atenciones necesarias para evitar algún mal o algún peligro. Amén. Es procurar. Procurar, ¿qué quiere decir eso? Mantener ahí en espera, no darse a la aventura. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Cuidar es pensar las cosas antes de actuar. ¿Cuántos pueden decir amén? Y ahora otra cosa que yo estaba investigando, y yo busqué qué era lo que es el aceite, pero no el aceite que nosotros conocemos, sino en por qué o a qué se refiere la Biblia con el aceite. Y el aceite en la Biblia es representado como el Espíritu Santo, es simbolizado como el Espíritu Santo. Muchas veces escuchamos que dicen el derramamiento del aceite, ¿no? Cuando llegó David, fue ungido David, dice que fue ungido con aceite. ¿Cuántos pueden decir amén? Y eso solamente fue un simbolismo de que él estaba siendo cubierto, bañado con el Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y también encontré otro significado que decía que también es representado como nuestro testimonio, el testimonio de los creyentes que dan luz a las almas perdidas en las tinieblas. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Por qué? Porque antes lo que se hacía para poder dar luz, para poder encender fuego en aquellos faros que existían en ese entonces, usaban ese aceite de ballena. El aceite de la ballena era caro. ¿Cuántos pueden decir amén? El aceite de la ballena era algo necesario, algo por lo cual muchos se peleaban por conseguir aceite de la ballena, y aún muchas veces se le daba un valor muy importante. Voltea con tu hermano y dile: se le daba un valor. El aceite tenía un valor. ¿Cuántos pueden decir amén? Hoy en día pues ya no usamos ese tipo de cosas. Ahora todavía tiempo después se utilizó el petróleo. Usaban las lámparas con petróleo y todo ese tipo de cosas, pero el día de hoy ya no usamos ese tipo de cosas. ¿Saben cuándo nos acordamos? Cuando se nos va la luz. Cuando se nos va la luz es cuando: ay, ¿dónde tienes velas? No, es que no tengo velas, ¿no? Que consigue unas velas, o a ver qué conseguimos, y ahí estamos todos. ¿Por qué? Porque no hay luz, y a veces hasta ya no sabemos qué hacer sin la luz. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y ahora con estos dos significados quiero que me acompañes ahí en tu escritura, ahí en Mateo 25. Un fuerte amén cuando estés ahí.
Mateo 25 y vamos a leer desde el 1 en adelante. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo 25, como encabezado dice, parábola de las 10 vírgenes. Dice la palabra de Dios, esto lo dice Jesús. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, y conmigo prudentes, y 5 eran insensatas, y insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas, y conmigo las insensatas, vamos, dilo con más fuerza, las insensatas. Dice, las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a todas, a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es una palabra que yo podría decir que es muy clara, es muy precisa en lo que leemos. Y hay dos puntos en los que me quiero basar. Como lo pudimos ver, habla acerca de las prudentes y las insensatas. Desde el principio nos comienza diciendo que el reino de los cielos es semejante a estas vírgenes. A estas vírgenes que dice que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Y a lo mejor nos quedamos pensando: ¿a qué se está refiriendo esto? O no tenemos mucho tiempo en la iglesia y decimos: yo no entiendo a qué se refiere con las vírgenes, el esposo. Nos está hablando acerca de nosotros como sus hijos y acerca de Dios como el esposo. Porque si tú lo sabes, cuando llegamos con Dios, nosotros nos vamos a unir juntamente con Dios, porque Él es nuestro creador. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Dice que van a venir las bodas del Cordero. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Yo no sé tú, pero yo creo que todos los que estamos aquí queremos estar en esas bodas del Cordero, donde vamos a ver las calles de oro, el mar de cristal, y vamos a poder decir: ya lo logré. Hasta ese momento vamos a poder decir: ya la hice. ¿Cuántos pueden decir amén? Ya cuando veamos ahí que tienes unas alas, a lo mejor no las tienes tan grandes y las tienes chiquitas, pero gloria a Dios, ya estás en el cielo. ¿Cuántos pueden decir amén? Hasta en ese momento yo sé que tú vas a decir: ya la hice. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces nos habla acerca de estas prudentes y las insensatas. Este punto es muy importante, porque es de aquí en donde nosotros tenemos que empezar a partir para entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y desde aquí, desde este punto de decir las prudentes y las insensatas, cuando tú escuchas eso, desde ahí tú tienes que decir: algo tiene que cambiar Dios en mi vida. Algo tengo yo que cambiar para agradar a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? No muchos amenes, pero gloria a Dios por esos prudentes. Y debemos tomar desde un principio la decisión y decidir. Nosotros tenemos que tomar esa decisión si vamos a ser nosotros esos prudentes o vamos a ser los insensatos. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo estaba pensando y le estaba preguntando a Dios que cómo pudiera definir a cada una de estas dos tipos de vírgenes. Dice que las vírgenes prudentes, y yo pensaba y Dios me hacía sentir que las prudentes, que una persona prudente es sabia, es precavida, es atenta, tiene visión clara, tiene una mente enfocada, es controlada por el Espíritu y no se conforma. Y te lo voy a repetir: una persona que es prudente, es sabia, es precavida, es atenta, tiene una visión clara, tiene una mente enfocada, es controlada por el Espíritu y no se conforma. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora, una persona que es insensata, es necia, aleluya, es perezosa, es distraída, es apartada de razón, no sabe lo que quiere, es controlada por sus emociones y es conformista.
Se lo voy a repetir una vez más. Las personas que son insensatas son necias, son perezosas, son distraídas, apartadas de razón, no saben lo que quieren y son controladas por sus emociones y son conformistas. Yo creo que desde aquí tú ya te puedes empezar a dar cuenta qué es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Como que el panorama se va abriendo y tú desde aquí tienes que empezar a decir y a decidir quién quieres ser, si de los que son prudentes o los insensatos. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo creo que los que estamos aquí queremos y anhelamos ser como esas vírgenes prudentes. ¿Cuántos pueden decir amén? Cuando nosotros vemos esta escritura de Mateo 25, podemos observar la claridad con la que nos está hablando nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo no sé tú, pero hay otras partes de la Biblia donde la leemos y a veces no le entendemos y hasta le repetimos y decimos es que no le entiendo y no le entiendo, pero yo creo que en esta porción Dios nos está hablando claramente qué es lo que Él quiere para nosotros y que nosotros tenemos que hacer para agradar su nombre. ¿Cuántos pueden decir amén? Y es claro, y con los puntos que acabo de leer de la diferencia entre cada uno, tenemos que ver qué persona queremos ser nosotros. Si queremos ser esa persona prudente, di conmigo prudente, o queremos ser la insensata. Debemos entender quiénes son los que van a alcanzar a entrar al reino de Dios. Y fue claro desde el principio, dice que las insensatas, por ser insensatas, por moverse por su propia voluntad, por hacer lo que ellas querían, por moverse como ellas quisieron, terminó el esposo diciéndoles, no las conozco. ¿Tú quién eres? ¿Cuántos pueden decir amén? Y por eso es que nosotros desde ahorita tenemos que empezar a partir y decir, yo quién quiero ser. Desde ahorita yo cómo me voy a mover, yo cómo voy a caminar. A lo mejor en el día a día tenemos tantas cosas que nos mueven, que nos distraen, pero nuestra mente siempre tiene que estar enfocada. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo siempre utiliza la más mínima cosa para distraerte del llamado de Dios. El enemigo busca lo más pequeño, busca tu deseo, lo que más te gusta para alejarte de Dios. Yo no sé qué es lo que a ti te mueva, yo no sé qué es lo que a ti te atrae al mundo, pero tú sabes qué es lo que tú tienes. Y eso es lo que muchas veces nos hace volver a ser esos insensatos delante de la presencia de Dios. Esos insensatos en los cuales aún ya no se nos delega confianza, insensatos en los cuales Dios mismo ya nos empieza a mostrar su gloria sobre nosotros. ¿Por qué? Porque como podemos ver, dice que son apartados de razón. Los insensatos son apartados de razón. ¿Y sabes quiénes son estos insensatos? Los que te dicen, si yo ya lo sé hacer. Le dicen, oye, vamos a hacer eso. Si ya lo sé hacer. No están abiertos de su corazón. Le dices, ven, vamos a hacer esto. No, ¿para qué? No, ¿por qué? No, ¿de qué? Y así, y cuando menos se dan cuenta, poco a poco los empiezan a dejar de usar. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Y es ahí donde nosotros tenemos que ver cuáles son nuestras debilidades y si nuestras debilidades nos están llevando a ser unas personas insensatas. Como veíamos, las personas insensatas son necios. ¿Cuántos necios hay aquí? Santo. Amén. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos llegado a ser necios. No me vas a voltear y a decir, no, yo soy bien obediente. Yo creo que todos los que estamos aquí somos necios, por eso estamos en Alcance Victoria. ¿Cuántos pueden decir amén? Si tú has llegado a este ministerio y por ejemplo tú te puedes dar cuenta que dice creando un legado de esperanza en las ciudades urbanas del mundo. ¿Desde cuándo? Desde 1967. Desde el 67 hasta el día de hoy seguimos trabajando con personas insensatas y necias. ¿Cuántos pueden decir amén? Y yo creo que todos los que llegamos aquí, yo no sé tú, pero yo me acuerdo cuando llegaban al hogar de recuperación y llegaban y le decían que no, que te tienes que parar. ¿Y por qué? No, que tienes que hacer esto. ¿Para qué? Los contestones, aleluya. Oye, que esto se va y se tiene que hacer así. ¿Y yo por qué? Si antes nadie me podía decir nada y ahora ya quieres venir tú a decirme. Esos insensatos son los que dicen, pues no, que decían que son aquí
ahí puro amor, quién sabe qué tanto. Esos son los insensatos. Los insensatos son los que llegan y empiezan a querer moverse a su propia manera, empiezan a querer a leer la Biblia de su propia manera, a entenderla a su propio entendimiento. Esos insensatos son los que quieren darte a entender cosas que no son reales. Insensatos son aquellos que te quieren venir con ideologías raras. Insensatos son todos aquellos que te quieren mover de tu lugar, que te quieren sacar de tu propósito, que te quieren mover de tu llamado para desviarte. Esos son los insensatos. Insensatos son aquellos que nada más se están robando lo que no les pertenece. Sabes, en estos últimos días hemos estado viendo unos documentales acerca de animales, todo eso, y a mí se me hace bien interesante y se me hacía curioso, ¿no? Que uno se come al otro, pero el otro se come a este y luego este se come a este, así como que todos se están comiendo entre todos, ¿no? Y se me hacía muy interesante ciertos animales, y hay uno en específico, es la hiena. Digo conmigo, la hiena. ¿Cuántos conocen la hiena? ¿Cuántos llegaron a ver la película del Rey León? Y son aquellas que nada más se andan burlando. Ese espíritu burloncillo de que, oye, ves que están orando aquí al frente y están y ves que alguien se está metiendo en la presencia de Dios y así son las hienas, ese espíritu. Esas personas insensatas nada más están viendo de quién burlarse. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que las hienas son carroñeras, que son ladronas de bendición. Las hienas son abusivas. Las hienas son las que te quieren arrebatar tu bendición, y no para ellos, para que ellos puedan crecer, para que ellos puedan estar en la presencia de Dios. No, son esas personas insensatas que nada más te quieren desviar del camino para que tú te apartes y tú seas igual de insensato que ellos. Ese insensato es el que llega a tu vida y te empieza a decir, ¿cómo ves? ¿A poco? Si mira cómo se mueve él. Aleluya. ¿Cómo ves que me está diciendo que haga esto si él no lo hace? Ya te vieron, carita, dice por ahí. ¿Cómo? Ese insensato es el que te empieza a sangolotear y a decir, las cosas así no se hacen, así no se deben de hacer. Yo si fuera por mí, aleluya. Si fuera por mí, si yo fuera el director, si yo fuera el pastor, si yo fuera el líder, si fuera el consejero, yo lo haría de esta manera. ¿Y saben qué es lo peor? Que nada más hablan, que nada más están ahí como esas hienas, riéndose, burlándose, pero no hacen nada. Nada más están ahí esperando cuando robar las obras. Esos son los insensatos. Ese es el espíritu de un insensato. Ahora, el espíritu de un prudente tiene que ser como el espíritu del león. El león, y lo veíamos de esa manera, el león siempre está buscando la forma de conseguir lo que quiere. No se va a conformar nada más con robar un gatito, con robar un conejito. Un león, el espíritu del león, del prudente, que es el de león, no se va a estar conformando nada más como lo veíamos en esa película del Rey León, ¿no? Que dice con los insectos, ¿no? Y nada más está diciendo viscosos pero sabrosos. Ese no es un león. Ese no es el espíritu de un prudente. El prudente tiene ese espíritu de que ve un búfalo, ese animal fuerte, un animal que, si tú te das cuenta, ellos andan en manada, y si tú te vas a meter con un búfalo, se te vienen todos encima. Ellos tienen que ser estratégicos para lograr conseguir lo que ellos quieren. Ellos no se van a conformar. Ellos no son como las hienas, que se conforman con cualquier porquería, que se conforman con cualquier basura, con cualquier residuo, con estar robando la bendición de otros. Nosotros tenemos que ser como esos prudentes, que tienen que estar siempre anhelando robar, pero no robar la bendición de otros, sino robar lo que el enemigo te había quitado, y levantarte y formarte y prenderte de la presencia de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Y yo te voy a decir algo, muchos insensatos hoy en esta tarde están así de, ay, hasta crees este brother. ¿Cómo? Hasta van a estar, ¿cómo crees? Oílo, ya te vieron, carita. Espero que hoy en esta tarde no haya muchos insensatos. ¿Cuántos pueden decir amén? Y si tú eres parte de estos insensatos, estás a tiempo, estamos a tiempo. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora, otro punto muy importante en esta parábola es cuando nos hace mención acerca de las lámparas con el aceite. Ya vimos el espíritu del prudente y el espíritu del insensato. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora también en esta parábola nos está hablando acerca de algo que es muy importante que tenemos que ver hoy en esta tarde. A veces lo podemos ver como insignificante, pero es lo más valioso que tenemos que mirar.
Y esta parte es cuando nos habla acerca de estas lámparas y el aceite. Digo conmigo, las lámparas y el aceite. Amén. Dice la Biblia que las prudentes llevaban sus lámparas y su aceite. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Dice, y las insensatas solo llevaban sus lámparas, bien conformistas. Ya vimos el espíritu de cada quien, ¿verdad? Dice que las prudentes llevaban sus lámparas y su aceite. Y las insensatas nada más dijeron, pues nada más tráete la lámpara. ¿Cuál lámpara? Pues la que caiga, no hay problema, tú nada más vente. A final de cuentas nada más entramos y el esposo ya nos va a recibir, gloria a Dios, aleluya. A final de cuentas ya, una vez entrando, ya la armamos, ya la hicimos, gloria a Dios. Y no se trata de eso, se trata de mirar que la importancia y el valor de lo que tiene la lámpara y el aceite. ¿Por qué? Porque esto no se consigue tan fácilmente. ¿Y qué nos quiere mostrar a través de esto de la lámpara y el aceite? Nos quiere llevar a entender nuestro tiempo con Él, nuestro tiempo y el valor que le damos a Dios. Eso significa esa lámpara y ese aceite. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, cuando nosotros nos derramamos en la presencia de Dios, Dios empieza a derramar ese aceite sobre nosotros. Cuando tú levantas tus manos sin que te lo tengan que decir, cuando empiezas a adorar al Señor y empiezas a entregarle tu corazón, Dios está derramando de su aceite en tu vida. Te empiezas a llenar poco a poco. Yo no sé tú, pero sentimos la presencia de Dios cuando Dios está aquí. Yo no sé tú, pero a veces son canciones de adoración, pero uno se quiere prender, aleluya. ¿Cuántos pueden decir amén? Uno empieza a sentirse como que venía desganado, ya me quiero salir del home, chale, y que siempre es lo mismo, y los niños diciendo, ¿para qué me traen a esta iglesia? Y nada más puras excusas, pretextos. Pero cuando llegas y empiezas a sentir la presencia de Dios, esos pensamientos se empiezan a ir y Dios te empieza a tocar. Pero también eso es importante, cuando tú dejas que Dios te toque, para que el aceite pueda ser derramado en tu vida, el aceite pueda ser derramado en tu corazón. ¿Cuántos pueden decir amén? Y yo por eso había encontrado este significado, que el aceite, y si te lo voy a leer otra vez, dice que el aceite también es representado como el testimonio de cada uno de nosotros. Ese aceite es lo que nos va a dar luz. Dice la palabra de Dios que hemos sido enviados a dar luz en las tinieblas. ¿Cuántos pueden decir amén? Hemos sido enviados a dar luz a cada uno de los tesoros de la oscuridad. ¿Cuántos tesoros de la oscuridad pueden decir amén? Yo creo que Dios nos ha estado llenando y Dios está haciendo cosas grandes en nuestra vida. Y a veces no entendemos, a lo mejor eres nuevo, vas llegando y dices, ¿yo para qué estoy aquí? Mejor me hubieran metido en un AA. Ahí nada más, pues te dicen que lo cambies una cosa por la otra. Ahí nada más, dejo el cigarro, dejo el alcohol y me conformo con un cafecito y me conformo con otras cosas y me conformo con esto, con el otro. Aleluya, ¿cuántos pueden decir amén? O a lo mejor en tu propia vida te empiezas a conformar y empiezas a decir, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Si eso es para locos. Una vez me decía un hermano que un pastor mencionaba esto, que dice, ahí nada más se van a lavar la cabeza. Y me decía que ese pastor les dice, pues la verdad es que sí nos la lava. Nos lava de toda la basura, de toda la porquería que traemos en la cabeza, de toda la basura, de toda esa porquería que sale de nuestro corazón. La verdad es que sí. Cuando tú entras a una iglesia, cuando empiezas a caminar en el camino de Dios, cuando empiezas a seguir su presencia, Dios te está lavando el coco, déjame decirte. Amén. Y si te lo han dicho y te has molestado, hoy es el tiempo que tú entiendas que no te tienes que molestar, hasta te tienes que sentir orgulloso y decirle, pues al menos el mío sí está limpio. El mío no es como una porquería. ¿Cuántos pueden decir amén? Ya no somos los de antes. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque dice la palabra de Dios que todas las cosas son hechas nuevas. ¿Cuántos pueden decir amén? Todas las cosas son hechas nuevas. Y esto es muy importante porque el aceite y la lámpara, te lo repito, es el tiempo que nosotros le dedicamos a Dios. ¿Qué tiempo le dedicamos a Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios? ¿Y sabes por qué? A veces esto es muy importante, porque cuando Dios nos da una palabra, cuando Dios nos empieza a hablar, es cuando nos tenemos que empezar a quebrantar. Cuando yo estaba sintiendo esa palabra, cuando Dios me estaba dando esa palabra, yo decía, perdóname Dios, porque he sido insensato, porque no he caminado como tú
tú quisieras. Perdóname, Dios, porque no he estado como debería estar. Me he estado muchas veces conformando, porque ¿qué crees? Que aún a veces no significa que porque tengas el título de cierta o una posición, significa que ya tienes todo el aceite, que estás rebosando. No, sino que también requiere de ese esfuerzo, ese tiempo personal con Dios. Como vimos desde el principio, el aceite representa ese Espíritu Santo, al Espíritu Santo y también a nuestro testimonio para con Dios. ¿Y cómo vamos a obtener ese aceite? Ese aceite lo vamos a obtener con la oración. Digo oración. Con el ayuno. Como que a los que les gusta comerlo dicen ayuno. A ver, digo conmigo el ayuno. A mí también me cuesta, hermano. Para mí también no es tan fácil ayunar. Aunque no lo creas, como mucho. Aleluya. Y llega el olorcito y yo sé, hermano, que de repente empiezas el puesto de las carnitas, aleluya. Y empiezas ahí hasta a sudar y decir, cómo se me antoja ahí rellenito, un taquito dorado ahí de tripita, aleluya, con salsita, aleluya. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero cuando se nos habla del ayuno, créeme que es algo que no nos gusta, que se nos complica a todos. Gloria a Dios, porque en el hogar de recuperación es un requisito el viernes. ¿Cuántos pueden decir amén? Y algo así que también es muy importante para obtener ese aceite es la lectura de su palabra. En pocas palabras, hermanos, ¿a qué te quiero llevar? ¿Cómo vamos a obtener ese aceite? Es trabajando en nuestro tiempo con Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios? ¿Cuánto tiempo le damos a Dios? ¿Y cómo vamos a obtenerlo? Teniendo una intimidad con Dios. Una intimidad se refiere a no solamente, dice la palabra de Dios, que dice que ayunaban y se daban golpes de pecho, que ayunaban y decían, mírenme que estoy ayunando, y se ponían, y hasta voltean y dicen, no, porque estoy ayunando, hermano, gracias. Sí quisiera el taco, pero estoy ayunando, hermano, gracias. No, nuestra intimidad con Dios tiene mucho que ver. Eso es lo que refleja cuánto aceite estamos recibiendo. Ahora, otra cuestión, cuando tú empiezas a ser llenado del aceite, también es importante entender que ese aceite tenemos que guardarlo, conservarlo para el día en el que el Señor nos va a llamar. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque sin estas cosas, en estas tres cosas, no se va a poder conseguir el aceite, con lo que es el trabajo, la fe y la pasión. ¿Cuántos pueden decir amén? Si no nos gusta ayunar, si no nos gusta orar, si no nos gusta leer la Biblia, tenemos que empezar poco a poco a llenarnos de trabajo. ¿Cómo lo vamos a hacer trabajando? Pues poco a poco. A lo mejor no te gusta orar, pero pues vas caminando y empiezas a hablar con Dios, empiezas a decirle, Dios esto y Dios aquello, y poco a poco, cuando menos te des cuenta, ya vas a estar orando, y cuando menos te des cuenta, Dios va a estar tocando tu vida. Si no te gusta ayunar, ponte retos, pongámonos retos, amén. Eso es el trabajo que se necesita. También se requiere fe de decir, yo voy a cumplirlo esto y sé que Dios me va a responder. ¿Cuántos pueden decir amén? Y también se requiere una pasión. Una pasión, ¿por qué? Porque tenemos que apasionarnos de Dios y entender que Dios va a hacer algo grande sobre nuestras vidas, y entender que a través de estas cosas Dios se va a mover para llenar nuestro cántaro, nuestra vasija de aceite. ¿Cuántos pueden decir amén? No solamente vamos a llegar con la lámpara, sino todavía con aceite extra. El aceite, hermano, déjame decirte, el aceite, te lo voy a repetir, el aceite es personal. Voltea con tu hermano y dile, el aceite es personal. Otra forma de representar el aceite es esa parte de la unción. Cuando tú ves a un hermano, a un predicador, y tú dices, ese hombre tiene la unción. Yo he visto varios pastores y yo digo, wow, yo quisiera tener esa unción. Pero yo volteo y digo, esa es su unción. Esa es la unción que Dios derramó sobre su vida. Si Él tiene esa unción, yo quiero más de la que Él tiene. Si Dios le está derramando unción, está derramando ese aceite, yo quiero más. Y no por ser egoísta, no por siempre llevar la delantera, sino porque decir, yo quiero lograr más cosas para Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Es por eso que nuestro aceite es personal. Tu aceite, hermano, es personal. No lo puedes estar compartiendo con nadie. Si no, solamente nos vamos a convertir en imitadores, en ladrones de unción. ¿Cuántos pueden decir amén? Vas a estar robando y tú no hablabas de alguna manera
movías de alguna manera y al rato, porque viste un pastor que se movía de cierta forma, y hasta tú también hay de aleluya, gloria a Dios, y moviéndote de diferentes maneras, y no se trata de eso. Se trata de que Dios va a derramar una unción especial en tu propia vida, y esa unción que va a derramar es la que va a impactar naciones, es la que va a impactar, pero se requiere que sea una unción pura, una unción limpia, un aceite limpio. ¿Cuántos pueden decir amén? Y eso es muy importante, que tu aceite también tiene que ser un aceite limpio. Voltea y di con tu hermano, un aceite limpio. Si se está durmiendo, dale un pellizco y dile un aceite limpio. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que muchos de los que han guisado con aceite están poniendo ahí, no sé, alguna masa, están poniendo ciertas cosas en el aceite, y cuando terminas de cocinar quedan residuos. ¿Cuántos pueden decir amén? Estás usando tu aceite, lo estás usando, pero es que también es importante que tienes que tirar esa basura de tu aceite, porque si no, tus siguientes productos van a salir afectados por ese aceite mal hecho. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Las vírgenes prudentes fueron sabias al no compartir su aceite. Fueron sabias al no compartir su aceite. Y sabes, los insensatos se molestan cuando escuchan esto. Los insensatos voltean y dicen: ay, ¿cómo crees? No, que cristianito. Ay, no, pues qué egoístas. No, pues no, que puro amor ahí en la iglesia, y que alabaré y que levanto mis manos. No. Es porque tú tienes que entender, no solamente se trata de que Dios toque tu vida, no solamente se trata de que Dios te cambie, sino también se trata de tu caminar con Dios. También se trata de lo que Dios va a estar haciendo a través de tu vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Los insensatos se van a estar molestando cuando empiecen a ver que tu aceite se está llenando cada vez más. Siempre debemos procurar cuidar lo que nos ha costado. ¿A cuántos de aquí les ha costado estar aquí en esta iglesia? ¿A cuántos les ha costado estar en el hogar de recuperación? Llevas un día y ya te quieres ir, aleluya. Y te lo digo no por otra cosa, pero porque a mí me pasó. El primer día yo estaba buscando la manera de irme, pero Dios me atrapó. ¿Sabes por qué? Yo me acuerdo porque en esa ocasión me habían metido ahí al cuarto de malillitas, aleluya, de los tesoros, y estaba ahí, y yo estaba enojado, yo estaba molesto, o sea, todavía después de hacer tanta tontería, después de haber cometido tanta porquería ante Dios, de haber ensuciado el nombre de Dios, y yo todavía estaba enojado. Aleluya, ese insensato ahí en ese cuarto, y yo dije, pues ahorita me voy a escapar. Yo sé que hay ahí uno que sube a la azotea, aleluya. Muchos empiezan a pensar tantas cosas. Llevan un día, pero cuando llevas 2 días, Dios te empieza a hablar. Llevas 3 días y Dios te empieza a hablar más. 4, un mes, llevas más, y déjame decirte que Dios poco a poco a veces te quiere ir. Pero cuando más te quieres ir y Dios te detiene, es cuando tú tienes que decir: espérate, Dios quiere hacer algo más grande en mi vida. Hermano, no te salgas sin terminar tu proceso. Y el proceso no solamente es de cumplir el año, porque hay muchos que han cumplido el año y ahorita están en la cárcel. Hay muchos que han cumplido el año, salen y regresan a lo mismo y regresan otra vez al hogar. No se trata solamente de cumplir el año, no solamente se trata de cumplir, sino de cumplir un cambio radical en nuestra vida, de empezar a entender que sí existe un Dios, que sí hay un Dios vivo, que es el creador de todo, es el Dios eterno, es el gran yo soy, el único, el fuerte, el creador de todos, del cielo y de la tierra. ¿Cuántos pueden decir amén? Y ese Dios es el que nos ha traído hasta el día de hoy. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Por eso es que tenemos que procurar cuidar lo que nos ha costado, hermano. Y eso es importante, nos tiene que costar. Te tiene que costar. ¿Por qué? Porque yo una vez escuchaba a Pastor Chavarín que antes de casarse, cuando estaba conociendo a hermana Marilú, dice que una vez estaban sentados comiendo y a mí se me hizo algo curioso, algo chistoso. Que dice que estaban ahí en la mesa y que él agarró y tocó sus rodillas. Y que ella se queda así como: este pirata, ¿qué onda, no? ¿Qué onda con este brother, no? Que el pastor. Y que le dice: ¿y ahora qué te pasa a ti? Y que le dice: es que quiero ver que tengas rodilla de camello. ¿Saben por qué?
porque eso representa a una mujer que está orando. ¿Cómo están? ¿Tienes callo en tu rodilla? ¿Tenemos ese callo ante la presencia de Dios? ¿Cómo está nuestra relación ante Dios? Seguimos dándole la vuelta, como siempre, ¿no? En la calle te decían una cosa y buscabas la forma de darle la vuelta. Tus papás te decían algo y buscabas de darle la vuelta a tus papás. ¿Cuántos dicen amén? Siempre andaba nuestra mente buscando qué hacer, cómo desobedecer, cómo desafiar a la autoridad, cómo sentirme más grande que los demás, cómo aparentar que soy el más malo. Me paro así, me pongo así. ¿Qué tengo que hacer para aparentar? Porque eso nada más es así. Los insensatos son pura apariencia. Esos carroñeros que nada más están buscando la oportunidad para robar la unción de otro. ¿Y cómo lo vemos también claramente en la misma palabra de Dios? Lo podemos ver en la vida de Noé. Noé, él creyó en lo que Dios le había dado. Creyó cuando no había lluvia. Él creyó que Dios le había hablado. Él fue prudente. Él empezó a construir el arca. Y empezó a construir el arca. Empezó a llenar su aceite. Tuvo que tener trabajo. Trabajó por su aceite. Tuvo que tener fe. Pues sí, tenía que tener fe. Porque si no había lluvia, ¿cómo iba a flotar un barco? ¿Cómo iba a flotar eso? Tenía que tener fe. Claro que tenía que tener fe. Y también tenía que tener esa pasión. Apasionarse por decir, no solamente al ahí se va una arca nada más y pues de martillo como sea, no, hacer las cosas bien. Apasionarse para decir, mira, aquí van a estar las jirafas, acá van a estar los elefantes, acá va a estar esto. Noé era un hombre prudente porque entendió el llamado de Dios, porque cuando vio la mano de Dios empezó a decir, esto es lo que Dios quiere, yo me voy a caminar, y si Dios me dice por acá, así le voy a hacer. Si Dios quiere que me mueva de esta manera, así le voy a hacer. Si Dios quiere que hable de esta forma, lo voy a hacer de esta manera. Los imprudentes estaban ahí en el pueblo. Ahí estaban esos imprudentes burlándose. ¡Ay, mira Noé! ¡Tonto Noé! Mira, no está construyendo una arca. ¡Ay, cree que va a flotar el arca! Ahí estaban todos los imprudentes riéndose de la unción que estaba siendo depositada sobre este hombre. Ahí estaban todos estos imprudentes viendo, nada más pensando en su egoísmo, nada más pensando en su placer de hoy en día. Ay, hoy qué voy a conseguir, nada más pensando hoy. No les importaba que el día de mañana iba a haber un gran diluvio. No les importaba eso, porque eran insensatos. Y sabes cómo podemos ver toda esta historia, cómo se junta con esta parábola, porque dice que el día que empezó a llover, el día que empezó el diluvio, que las puertas del arca se sellaron. Se selló ese pacto con Noé. De su aceite había sido probado, de su aceite. Y él, ¿sabes qué? Pudo haber dicho, está bien, métanse 1, 2, pero ¿sabes qué hubiera pasado? Se hubieran hundido todos y hubieran muerto todos. Él fue prudente. Y así como estas vírgenes le dijeron, no, ve y consigue tu aceite, ve y consigue. Esto me ha costado trabajo. Tú no clavaste nada en esta arca, tú no metiste nada en esta arca, tú no hiciste nada por construir esto. A ti no te costó nada estar ahí arrodillado llorándole a Dios. A ti no te costó nada. Tú nada más quieres venir y quieres robar lo que a mí me costó. Quieres robar mis lágrimas con Dios. Quieres venir y robar lo que Él me había dado. No seas como la hiena carroñera. Y así lo hicieron, y lo podemos ver también con la vida de Noé, que estaban en Dios. Noé, ayúdanos, nos ahogamos, perecemos. Pero él fue prudente y dijo, no, Dios me dijo que me tengo que mover de esta manera. Yo logré obtener este aceite, yo lo he logrado. Todavía hay más camino, porque todavía tenía que cruzar ese tiempo flotando el arca. Todavía había más, pero él sabía que si le daba entrada a algún imprudente, no solamente le iba a dar entrada para que el agua se metiera, para que su barca se hundiera, sino que también una mentalidad otra vez, porque eso es lo que pasa. Muchas veces los imprudentes no
Están ahí. Se nos hablaba hace tiempo acerca de la cizaña. ¿Cuántos se acuerdan de esa palabra? Dios hablaba en mi vida, porque dicen que la cizaña crecen juntos con el trigo, crecen juntos, y así es lo mismo. El prudente y el imprudente siempre están ahí. Uno que quiere esforzarse, dice, vamos a hacerlo positivo. Oh, yo tengo visión, vamos a hacerlo de esta manera. Y es que, ¿cómo ven si lo hacemos de...? Y el imprudente, no se va a hacer. El imprudente, ay, hasta crees que se va a poder hacer de esa manera. El imprudente nada más murmurando, pero sentado. Eso sí, no se vaya a cansar el imprudente. Sí, porque el prudente se está esforzando y el otro nada más está de lejecitos criticando, juzgando lo que no hace. Y qué triste, hermano, porque termina esta parábola diciendo que después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Yo no te conozco. ¿Quién eres tú? ¿Tú hablabas conmigo? ¿Me decías cuáles eran tus problemas? Yo no te conozco. Nosotros no dejamos entrar a alguien a nuestra casa cuando no lo conocemos. ¿Tú quién eres? Nunca he tenido una relación contigo. Tú tienes una relación con el enemigo, vete con el enemigo. ¿Quieres seguir probando la marihuana? ¿Quieres seguir probando las tentaciones del mundo? ¿Quieres seguir probando el alcohol? Vete, allá está. Pero cuando yo cierre la puerta, no me vengas a clamar. Cuando yo haya cerrado la puerta, no vengas aquí a llorarme, porque yo te estuve buscando. Yo vine y te estuve esperando con la puerta abierta. Estuve ahí parado todavía un rato. Tú tenías que haber llegado con tu aceite. ¿Dónde estabas? ¿Buscando el aceite en otras personas? ¿Buscando el aceite en los placeres de la vida? ¿En dónde estabas, hijo mío? Tenía que cerrar porque yo ya tenía la fiesta preparada. No podía dejar a los que se esforzaron por ti. ¿Qué es lo que Dios nos está hablando hoy en esta tarde? Yo creo que es más que claro lo que Dios nos quiere dar. Nuestro aceite, hermano, nuestro aceite va a hablar del valor que le damos al pasar tiempo con Dios. El valor que le damos a Dios. Y de que cuesta, hermano, cuesta. No estamos aquí parados porque, decía el apóstol Pablo, no es porque ya lo haya hecho, ya lo logré, ya lo hice, no. Seguimos en el camino, seguimos en la carrera, proseguimos. Y yo puedo decirte que en mi vida he tenido muchos tropiezos, hermano. He caído tantas veces, he decepcionado a tantas personas en mi vida. Por lo mismo, por no buscar el aceite en Dios y buscarlo en otras cosas. Y es triste cuando terminas solo. Es triste cuando terminas sin nada en tu corazón, cuando no sientes alegría. Es triste porque ya no tienes con quién encenderte. No tienes ese aceite. Ya no lo tienes porque no lo conseguiste, no lo buscaste en Dios. Si estamos aquí es porque seguimos caminando. Hay cosas que aún hasta el día de hoy nos cuestan y nos duelen mucho. Que quisiéramos que las cosas fueran de otra manera, claro que sí. Que nos moviéramos de otra manera, por supuesto. Que las cosas se dieran de otra forma, claro que sí. Pero la voluntad de Dios es que tu aceite sea puro y único. No busques el aceite de otro. Busca tu propio aceite, tu tiempo con Dios. Ponte de pie.